Pues qué placer saludar a este cantante, a este artista, a este dueño de la escena. Un hombre que sigue siendo un referente y que es un ejemplo para muchos cantantes, no solamente en España, en nuestra lengua, que quieren ser como Miguel Bosé. La gran noticia es que después de una buena pausa, no han pasado sino 9 años, regresa Miguel Bosé a Colombia. Bueno, Miguel también es colombiano y siempre lo recordamos por su cariño por Colombia. Miguel Bosé, gracias por estar con nosotros. Buenos días, no sé dónde está, buena tarde para usted. ¿Cómo estás, Julio? Qué placer, Miguel, otra vez juntos. Pero no te estoy viendo por ninguna cámara. ¿Dónde estás? Yo esperaba verte y no te veo. No. Necesito verte. Sí. Yo también necesito abrazarlo, Miguel. Yo estoy en México. En México. Qué placer, Sí. qué placer volvernos a encontrar. Todavía tiene su pasaporte colombiano, ¿no? Claro que sí, por supuesto. Ah, bueno. Lo Miguel, tengo desde aquella provocación que usted creó y por la cual el culpable en que la tenga fue usted. pues lo hice con mucho orgullo porque usted es un tremendo embajador de Colombia. Llega a Medellín, la Macarena. Además de Medellín, Miguel, habrá otras ciudades de Colombia, imagino. Habrá Bogotá y Medellín. Bogotá el día 11 de marzo, creo, y la Macarena el día 14. Sí, estuve ya en noviembre pasado, estuve en Cordillera, que fue una maravilla de noche, con un espectáculo, con un festival organizado de forma excelsa. Y fíjese que los festivales son complicados, son caóticos. Estaba hecho de forma excelsa. Miguel, usted ha tenido una pausa, no voy a entrar en su vida personal, que se la respeto profundamente, pero tuvo una pausa de todo tipo, se cuidó muchísimo, recuperó algún tropiezo de salud que había tenido, reorganizó su vida y pues esta es la muestra, el resultado de esa pausa, es que pueda regresar a los escenarios. ¿Cómo fue esa pausa? ¿Qué aprendió de esa pausa? Vamos a ver, lo primero que uno tiene que entender es que en la vida, cuando no sabes parar, te para. Ella se encarga y te pone un tropiezo y no tiene más remedio que parar. Se juntaron muchas cosas en estos casi 9 años de ausencia. Se juntó un cambio de residencia, se juntó una separación, se juntaron muchas muertes de gente muy querida, muy cercana, familiares, muchos de ellos. Se juntó la maldita pandemia, esta farsa mundial en la cual casi todos cayeron, y que paró el mundo, paró la economía, paró el trabajo, paró. Entonces fue una pausa forzada y sucedieron muchas cosas también en mi físico. Tuve un problema con la voz, fue muy complicado, muy tedioso y muy largo recuperarla, pero más aún todavía lo fue en mi espalda. Se me partió la espalda, me quedé sin caminar. Entonces eso retrasó aún más la vuelta a los escenarios. Todo se arregló y la vida te da una vida difícil cuando le importas. Si no le importas, serás afortunado, encontrarás el amor de tu vida, tendrás un trabajo estable y tendrás una vida muy lineal. Si la vida le importa es porque tiene o piensa que tienes que acontecer o hacer cosas determinantes, te va a poner una vida muy dura y muy difícil. Entonces, te dan las herramientas en parte, las tienes que buscar y las tienes que crear. Y en estos 9 años ha sido una escuela constante para
Primero, para no flaquear. Dos, para encontrar la constancia, la determinación, la fe, y hacer y pelear cada día por decir esto no puede ser así, ni esto puede acabar así. Y de hecho, al cabo de un tiempo, esa determinación, esa constancia, esa cabezonería, en fin, ese carácter torero que he heredado, y esa genética salió entera. Genética que ha sobrevivido a la guerra civil, que ha sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial, que ha sobrevivido a muchas miserias, salió entera, enfrentó todo lo que se le había puesto en el plato para digerir, y al final acabó comiéndoselo todo, integrándolo, encontrando soluciones y volviendo por una puerta importante, que es así como se llama el tour, por una puerta grande, con un concierto que va más allá de un concierto, que es un espectáculo que ilustra gran parte de la mejor de la parte de la banda sonora de muchos millones de personas. Ha sido un tramo muy duro, pero al que le estoy tremendamente agradecido, porque he aprendido muchísimas cosas y sobre todo acabé por quitarme encima mucha tontería y por encerrar y poner en su lugar a esa cosa tan peligrosa que tanto nos equivoca y tanto daño nos hace, como es el ego. Miguel, en esa diferencia que usted siempre me ha comentado, que hay Miguel y que hay Bosé, hay uno que le tiene miedo al otro. En el tema del ego, ¿cuál le ganó la pelea al ego? ¿Miguel o Bosé? A ver, el ego más importante y el culpable de todo lo que me había pasado fue individuado en Bosé. Entonces Miguel lo que hizo fue deconstruirle, como si fuera un Lego, pieza a pieza, lo esparció por el suelo, y cuando vio ese ego que era sólido y estructural, como una escultura de acero desmigado por el suelo, sin autoridad y sin poder, le preguntó: ¿y esto eras tú? Y al verle así, en ese momento dijo: pues creo que no mereces ningún respeto. Y creo que además no tienes ningún poder y no vas a volver a tenerlo, porque a partir de este momento te iré reconstruyendo cacho a cacho, pieza a pieza, según mis necesidades. Ya nunca más vas a ser uno entero. ¿Por qué? Porque eres dañino. Entonces, para Miguel, para la naturalidad que necesita la vida en general, y mucho más la de Miguel, para la honestidad y la sensibilidad y la sencillez que necesita la vida de Miguel. Entonces eso hizo. Entonces Miguel fue, como siempre, que es el que tiene los pies en la tierra, y el que siempre ha salvado a Bosé, pero que ha tenido que aguantar a Bosé porque era el que pagaba las facturas. Pues decidió que se acabó la tontería, y que a partir de ahora iba a tener toda la fuerza del artista, pero la iba a tener él. Y la iba a tener de una forma mucho más humanizada, con una capacidad de emoción mucho mayor, con una capacidad de sinceridad y de tocar los corazones absoluta, sin quitar la magia, el carisma, la luz, la brillantez y el estrellato que tenía Bosé. Pero ahora manda Miguel, y era un paso necesario, había que darlo. Y ahora aterrizamos en su música, que será el motivo de su visita a Colombia.
esa pelea entre Miguel y Bosé hace parte de lo que ha sucedido en estos años. Miguel Bosé, el hombre de la escena, el actor, el cantante, el poeta, pero sobre todo esa persona que puede sentarse a conversar en un escenario de televisión por horas, explorando un poco lo que hay en la vida de su entrevistado como pocos. Mateo, ahí tiene al maestro Bosé. Maestro, yo tuve la oportunidad de verlo en Cordillera el año pasado, una presentación espectacular, pero hablemos un poco de qué vamos a poder ver más a fondo este próximo 14 de marzo allá en La Macarena, en Medellín, porque además es un show bastante teatral, no es solo la música, sino esa puesta en escena, esa presencia tan imponente que usted siempre nos ha dado. Bueno, vais a ver, en Cordillera era un atisbo, porque una de las peticiones que tuvo la organización de Cordillera, viendo que bueno, son los mismos productores que ahora me traen a Colombia, los mismos, querían que no develase todo el misterio de la puesta en escena, escenografía, luces de lo que ahora voy a enseñar y que es la gira importante que voy a enseñar el 11 en Bogotá, el 14 en Medellín, donde ahí veréis ya completa la estructura, completa el diseño, la maravilla de ingeniería, de diseño de luces, con todos sus cambios, sus estructuras y sobre todo veréis el entero relato de todas las partes juntas, ¿no?, que conforman esta performance, que como bien has dicho va más allá de un concierto y es un espectáculo teatral potente con un argumento de principio a fin que en Cordillera no aparecía. Cordillera era música, sobre todo. Pero ahora aquí es donde va a estar lo que hemos estado enseñando a lo largo de esta gira y que enseñaremos hasta final de mayo. Maestro Miguel Bosé, cuando uno escucha estas reflexiones que usted hacía ante las primeras preguntas de Julio, uno se pregunta, viniendo de un artista como usted, pop, un hombre que es un ícono del pop cuando nació en la década del 80 para Latinoamérica y para Hispanoamérica, ¿eso que ha pasado puede considerarse como una suerte de alejamiento, de tomar distancia de lo que es el pop, de lo que es ser una estrella? Perdón, no entendí bien su pregunta. ¿Usted todavía cree que el artista pop es algo que influencia para bien a la sociedad? A ver, no todos, no siempre. Hay artistas pop, o rock, o rap, o disco, o glam, que han tenido muy buena influencia y aportación al pensamiento y a la evolución de las emociones que conforman las vidas y el progreso de la gente en general en el mundo, de gente que ha manipulado mucho a su público, mucho, y es la mayoría ha manipulado mucho a su público. Entonces cuidado, porque no es solo un sector de la música, no es solo el pop, son todos, y para conseguir lo que querían conseguir, muchos han ido más allá de esa línea roja que no deberían jamás haber atravesado. Tú, los discursos que haces, una cosa es la música que presentas, donde hay en muchos textos, incluso formas de construir la armonía y la estructura de la canción, hay un mensaje, ya que puede ser ideológico, sociológico, político, espiritual, religioso, lo que sea. Pero en el discurso de la palabra es donde está donde tiene que existir esa neutralidad una vez que lo dices, a dejar que la piense la gente, cada persona reciba ese mensaje de la manera que les valga. No puedes trastocarlo, no debes manipularlo. Tienes que ser un agente libre
que llegue a cada uno para que sirva a cada uno de la manera que cada uno o cada quien necesite. ¿Me explico? Sí, se explica. Le quería preguntar, en ese diálogo permanente Miguel y Bosé, ¿cómo fue transitar el tema de la voz? ¿Cómo fue sentirse y despertarse muchas veces en la mañana y sentir que esa no era la voz ni del uno ni del otro? Y tener que entrar... Mateo, ¿Cómo fue ese proceso? Mateo, es que fue mucho peor que todo eso. Yo perdí el habla. No perdí el sonido, no perdí la voz, no perdí la capacidad solo de cantar o de hablar o de bucear, no, perdí el sonido. O sea, no sé si la gente puede... es que debe ser muy impactante, tiene que ser muy impactante y cómo se supera eso. Perdí el sonido. O sea, no existía capacidad de sonido, había solo aire. Aire si acercabas mucho el oído, podías oír. Así. Y a partir de ese momento empecé a perseguir, como buen determinado que soy, y buen... A ver, lo primero es entender por qué te llega esto. Porque te están diciendo tienes que cambiar, tienes que replantearte las cosas de otra manera. La voz es la herramienta que es la base de tu existencia, de tu nombre, de tu renombre y de toda tu vida. Y esa es la que primero vamos a atacar. Es decir, cortar no por abajo, sino desenraizar. Entonces, a partir de ese momento empecé un proceso de reescolarización, logopedas, foniatras, otorrinos, buscando las causas de esa pérdida de voz. Y después de un largo trecho, hace 3 años, 2 años y medio, 3 años, de repente, a través de vericuetos, de pimponeos, llegué a un lugar en Francia, en Lyon, una clínica especialista que me dio el primer diagnóstico que ha acertado y por tanto fueron capaces de reparar. Porque claro, primero hay que diagnosticar y cuando estás así, ya sabes que todo el mundo sabe, todo el mundo sabe lo que te pasa, todo el mundo sabe qué es lo que te sucede y todo el mundo tiene una solución. La medicina está perdida, más perdida que un pulpo en una ferretería. O sea, está pero completamente perdida. Sí. Entonces, después de eso, y en el proceso de eso, llegó algo peor de lo que nunca se habló poco. Es que a mí se me partió la espalda y me quedé completamente sin poder caminar. Entonces, en mi profesión, si pierdes la voz y si pierdes el movimiento, claro, se acabó todo. 11:57 es el maestro Miguel Bosé en 6 AM de Caracol Radio. Maestro, como siempre es un gusto tenerlo con nosotros y que venga a Colombia. Es una maravillosa noticia. Gracias por estos minutos que nos ha dedicado.